Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 23 de mayo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios nos guía, nos va edificando. Allá en Hebreos 4, 12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada aguda de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que pueda resistirse a la palabra de Dios, porque todo está descubierto ante aquel quien todos hemos de dar cuenta. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, recibamos la palabra de Dios con humildad y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para así no engañarnos a nosotros mismos, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de conocimiento, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de la Pascua? Y mientras estaban comiendo, tomó pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bendito sea Dios. Y hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12, y del versículo 22 al 25, donde Jesús instituye la Santa Eucaristía. Vamos a ver un momento en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo del 51 en adelante, cuando Jesús promete la Santa Eucaristía, cuando Jesús hace la promesa de la Santa Eucaristía. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 51 en adelante.
para que ustedes y yo podamos entender con claridad el sacramento de la Eucaristía. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces Jesús es claro cuando dice, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Habla de la presencia real, no simbólica, la presencia real. El pan que les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Versículo 50 y vamos a leer el versículo 53. Vamos a leer el 52. Algunos discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Como de hoy en día los judíos modernos. Hablamos de los hermanos que se han separado de la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Jesús promete la Eucaristía. El pan que voy a dar es mi carne. Los que se han salido de la iglesia de Cristo que dicen, pero eso no es posible. Ese es solamente un símbolo. Eso es un mero símbolo. Pero ¿dónde dice la Biblia que es un símbolo? Dice Jesús es claro. El pan que les voy a dar es mi carne. No dice simboliza. Entonces de hoy en día hay personas que creen estar incluso más correctas que Jesús, que el Señor les perdone, vienen con mentiras y el diablo es padre de toda mentira. Juan 8:44 dice, aquí Jesús quiso decir aquello. ¿Pero qué dice? No qué quiso decir, ¿qué dice? Dice, el pan que les voy a dar es mi carne. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, porque es necesario ustedes y yo alimentarnos con el pan vivo bajado del cielo, con el cuerpo y la sangre de Cristo, para tener vida en nosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Si ustedes y yo nos alimentamos de la Santa Eucaristía, donde es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, alma, divinidad, tenemos vida eterna, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo me pregunto entre mí, pensando así en voz alta, ¿qué parte de aquí no entienden los protestantes, los que protestan contra la Santa Eucaristía? ¿Qué parte no entienden? Aquí no dice, mi carne simboliza. ¿De dónde sacan eso, mis hermanos? El diablo es el papá de los mentirosos, Juan 8:44. Nos dice aquí Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo ustedes y yo permanecemos en una unión común, en unión con Jesucristo? A través del sacramento de la Santa Eucaristía, donde Jesús está presente, donde tenemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y el que come de este pan, el que come de este pan y el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día, dice el Señor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así ustedes y yo permanecemos unidos al Señor. No solamente diciendo, creo en Jesús, acepto a Jesús en mi corazón y soy salvo. ¿Cómo así? ¿Dónde dice eso? Para ustedes y yo estar en unión común con el Señor y decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí,
tenemos que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acercarnos al sacramento de la Santa Eucaristía. En Juan 6, del versículo 51 al 58, tenemos la promesa. Dice Jesús, el pan que les voy a dar es mi carne. Entonces Él hace la promesa de la Eucaristía. Vamos a ver ahora cuándo es la realización. Cuando se realiza es en el Evangelio de hoy, San Marcos, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Punto. Este es mi cuerpo. No, en ningún momento dice, esto simboliza mi cuerpo, esto quiere decir, este es mi cuerpo. Así, este es mi cuerpo, real. Este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Por eso, la hostia antes de ser consagrada es una hostia, es una hostia. Una vez ya consagrada por el sacerdote de Dios Altísimo a manera de Melquisedec, ya no es solamente una hostia, es el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad está ahí, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos viendo la promesa de la Eucaristía, la realización de la Eucaristía, vamos a ver la actualización de la Eucaristía, de la Santa Eucaristía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces, mis amados hermanos, por eso cuando en el momento de la consagración, el sacerdote, a manera de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, repite estas mismas palabras tal y cual como el Señor Jesucristo instituyó la noche en que Él instituyó la Santa Eucaristía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice, cada vez que comas este pan y bebas de esta copa, o sea, cada vez que hay que hacerlo siempre, Por eso también hay que tener cuidado cuando ustedes y yo nos acercamos al sacramento de la Santa Eucaristía. Tenemos que estar espiritualmente preparados, tenemos que estar en gracia de Dios, tenemos que habernos acercado al sacramento de la reconciliación, Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. Tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión primero. Los primeros cristianos se confesaban, Hechos 19:18, los primeros cristianos venían, se confesaban públicamente sus pecados. Por eso San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 18 al 20 dice que nos invita a que nos reconciliemos con el Señor, y dice especialmente en el versículo 20, 2 de Corintios 5:20,
Somos embajadores de Cristo, es como si el mismo Señor estuviera reconciliando al mundo a través de nosotros. Entonces el sacerdote es un representante de Cristo aquí en la tierra. El sacramento de la confesión es muy importante antes del sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Dice aquí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando ustedes y yo nos vamos ahí para escuelitas, como que si no tuviéramos pecado, sacando pecho y abriendo la boca grande a recibir el sacramento de la Eucaristía sin habernos acercado a confesar, sin tener ese propósito. Por eso hay los pasos a confesarse. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Por eso hay un proceso para la confesión. Y hay muchos que dicen, yo no tengo pecado, yo sí voy a confesar. Están engañados. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, el que dice que no tengo pecado, que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. El que confiesa sus pecados obtiene la misericordia de Dios. Por eso es importantísimo confesarse antes de acercarse al sacramento de la reconciliación, mínimo una vez al mes o si tenemos pecado mortal tenemos que confesarnos lo antes posible. De otra manera, estamos cometiendo un pecado, no cualquier pecado, estamos cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Escúchenlo, 1 Corintios 11, 27. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese. Si ven que tenemos que primero examinarnos, estoy en gracia de Dios, estoy listo para recibir el sacramento de la Eucaristía. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El que come y bebe sin discernir, sin estar seguro, porque hay personas, hay católicos, hermanos católicos, que no están seguros que Cristo está en la hostia consagrada. Les pongo un ejemplo. Está el sacerdote, está el ministro de la Eucaristía. Y muchos no quieren ir al ministro de Eucaristía, sino solo al sacerdote, porque como si solo ahí estuviera Jesucristo. Hermanos, en la hostia consagrada está Cristo presente, sea si lo del sacerdote o el ministro de Eucaristía, ahí está la presencia real de Cristo. Y cuando ustedes y yo tenemos esas dudas, yo pienso a mi parecer que Jesucristo está solamente en la hostia consagrada que es el sacerdote y no en la del ministro extraordinario. Mire lo que sucede. Por tanto, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchas achacosos, y mueren no pocos. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, hay personas que viven enfermos y enfermas. Yo he visto, se les habla de acercarse al sacramento de la confesión y no quieren. No quieren, solamente, es que yo pecado no tengo. Otros son aún más descarados y dicen, pero si voy a seguir pecando, ¿por qué me voy a confesar? De una vez voy y recibo el cuerpo de Cristo. ¿Saben lo que le sucede a una persona que no tiene el propósito de cambiar y quiere seguir recibiendo el cuerpo de Cristo así y piensa que eso es lo correcto, aunque haya
hermanos que le digan, hermano, eso no es correcto y es que yo voy a seguir pecando. Yo le diría, entonces como también va a seguir ensuciando su cuerpo, también no se bañe. ¿De qué le sirve bañarse hoy? Si mañana vuelta va a estar sucia, pasado, entonces no se bañe también. Y eso con el cuerpo que se van a comer los gusanos, no se diga con el alma, el espíritu de uno que tiene que estar ante el Señor. Quiero leer un momento con ustedes San Lucas capítulo 22 para que veamos algo muy importante. ¿Qué sucede cuando ustedes y yo no tenemos el deseo de cambiar? Vamos a comulgar, recibimos la Santa Eucaristía y queremos seguir en la misma vida. Los que viven adulterando siguen adulterando, los que viven fornicando siguen fornicando, las personas de situación irregulares, ustedes ya saben a qué me refiero, LGB, y ya saben, quieren seguir en lo mismo. Los que apoyan el aborto quieren seguir en lo mismo, los que apoyan la eutanasia quieren seguir, o sea, no tienen un deseo de conversión. Mateo 3:8, muestren frutos dignos de conversión, y esa conversión no quieren convertirse. El Señor dice convertidos, pero no quiere convertirse, quieren simplemente seguir lo mismo. Cuando quieren seguir lo mismo y no quieren convertirse, ¿saben lo que sucede? Lucas 22:3, que diga la palabra de Dios. Entonces Satanás entró en Judas. Y vamos a ver cómo entró. Voy a leer desde el versículo 1. Lucas 22, del 1 al 3. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este fue a concertar con los sumos sacerdotes y les dijo, y los jefes de la guardia, el modo de entregárselo. Entonces, si ven aquí, Judas, él no tiene el propósito de cambiar, él ya está firme, decidido, que quiere entregar a Jesús. ¿Y qué sucede? Entra en él Satanás. Por eso dice, el que come este pan, el que come y bebe el cuerpo de Jesucristo sin discernir, sin haberse preparado, come y bebe, se traga su propia condenación. Muy importante eso. Ahora también quiero aclarar algo. Hoy se celebra la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a manera de Melquisedec. Entonces, ahorita cuando leímos Lucas 22, del 1 en adelante, dice, los sacerdotes querían matar a Jesús. Y muchos piensan, algunas personas que no estudian las Escrituras, los sacerdotes católicos, los sacerdotes de la Iglesia de Cristo, a manera de Melquisedec, ellos no existían en el Antiguo Testamento. Jesús los establece en la última cena, cuando les dice, este es mi cuerpo. Mire lo que Jesús le dice. Marcos 14:22. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y se lo dio. Dijo, tomad, este es mi cuerpo. Por eso San Pablo, él cuando repite, vamos a ver un momento, Lucas 22:19. Jesús a los sacerdotes del Nuevo Testamento, Jesús recién los establece en la última cena. Entonces, no es como muchos piensan que los sacerdotes católicos mataron a Jesús. Una vez escuché eso, por eso les estoy aclarando. Hay una diferencia bien grande entre los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran a manera de Aarón y a manera de Leví, al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es a manera de Melquisedec. Bien, Lucas 22:19. A ver, Lucas 22.
el versículo 19. Ok, bendito sea Dios. Tomó luego pan y dio gracias. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Si ven cómo le dice haced, le está dando una orden para que ellos hagan: haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta es la copa nueva, la copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Entonces ahí es cuando Jesús le da la orden a sus apóstoles para que hagan esto en recuerdo suyo, que ofreció pan y vino. Tomó pan y luego tomó la copa de vino, pan y vino. Y esto ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 14, versículo 18, les voy a mostrar rápidamente. El sacerdocio de Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Tomé en cuenta que Jesús en la última cena ofrece pan y vino. Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces los sacerdotes de la Iglesia de Cristo, por eso son sacerdotes de Dios Altísimo a manera de Melquisedec, como nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a mostrar con la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, que los sacerdotes del Antiguo Testamento llegan hasta Cristo. Ya no más adelante, llegan hasta la nueva alianza, hasta donde Dios establece una nueva alianza con su pueblo, porque la nueva alianza ya estaba profetizada. Y les voy a leer rápidamente en Jeremías capítulo 31 del versículo 31 en adelante. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Entonces está la antigua alianza y dice el Señor: yo pactaré con ellos una nueva alianza, la que Jesús establece en el Nuevo Testamento, en la última cena. Muy bien. Con esto, teniendo en mente, vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 12. Vamos a ver que los sacerdotes de la antigua alianza, a manera de Leví y Aarón, quedan atrás, llegan hasta Cristo. Y desde la última cena, Cristo establece nuevos sacerdotes, otros, a manera de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? ¿Se dan cuenta? Si la perfección estuviera en el sacerdocio de Leví y de Aarón, ¿qué necesidad hubiera que surgiera otro? Otro significa que no es el mismo. Otro. Surgía otro a manera de Melquisedec. ¿Qué ofrecía Melquisedec? En Génesis 14, 18, pan y vino. ¿Qué ofrece Jesús en la última cena? Pan y vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué necesidad hubiera que surgiera otro sacerdote a manera de Melquisedec? Versículo 12, Hebreos 7, 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Cambiando el sacerdocio, cambió. Entonces Jesús no eliminó el sacerdocio. ¿Jesús qué hizo? Cambió. Digan conmigo, Jesús cambió del sacerdocio levítico y de Aarón a otro sacerdote. Otro es que no es el mismo. Cambiar significa que es algo diferente, ¿cierto? Muy importante para que no nos confundamos y nadie nos confunda. Entonces, ¿qué necesidad habría que surja otro sacerdote? Cambiando el sacerdocio se cambia la ley. Entonces Jesús cambió el sacerdocio levítico y de Aarón al sacerdocio a manera de Melquisedec. Muy bien, excelente. Entonces,
Vamos a, y por eso ahora un momentico quiero leer con ustedes el capítulo, vamos a leer el capítulo 10. El capítulo 10, versículo 9. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abrogar es quitar. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quita lo primero, el sacerdocio a manera de Leví y de Aarón, para establecer lo segundo. ¿Qué? El sacerdocio a manera de Melquisedec. Hebreos 7:12. Cambiando el sacerdocio se cambian las leyes. Jesús cambió el sacerdocio. Cambió el sacerdocio a manera de Leví y de Aarón a manera de Melquisedec. Ahora, nos va a explicar aquí mismo, no en otro lado, aquí mismo, Hebreos capítulo 10, versículo 1, por qué era esto necesario. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros. El Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento, los bienes futuros. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. Porque los sacrificios que hacían los sacerdotes en la antigua alianza, sacrificios de animales y todo eso, ¿qué dice? Que no, los sacrificios que se ofrecen sin cesar, no pueden nunca, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. Entonces, el Antiguo Testamento no traía la perfección. Ese sacerdocio era pasajero hasta que llegue Cristo. Una vez que llega Cristo, Él instituye al sacerdocio. Él ya no ofrece, como los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales. Por ejemplo, ustedes pueden ver allí en Levítico 5, del versículo 5 en adelante. Cuando una persona pecaba, tenía que traer animales, el sacerdote sacrificaba esos animales. Entonces, Jesucristo, cuando viene, Él no ofrece, Él se ofrece a sí mismo. Como dice en 1 Juan capítulo 2, del 1 en adelante, que la vamos a leer. 1 Juan capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Cuando viene Jesucristo, Él se ofrece a sí mismo. A ver. Primera Juan capítulo 1 del versículo 2 del versículo 1 en adelante. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesús, el justo, que es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces Jesús, Él se ofrece a sí mismo, se hace víctima por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero, estableciendo la alianza nueva y eterna, que dura por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre el sacerdocio que antes había, que era pasajero, de el sacerdocio a manera de Aarón y a manera de Leví, con el sacerdocio que Jesucristo instituye a manera de Melquisedec. Como dice allí en el Salmo 110, versículo del 1 en adelante, tú eres sacerdote de Dios Altísimo a manera de Melquisedec. Recuerdan que hacía Melquisedec, Génesis 14:18, ofrecía pan y vino. Jesús ofrece también pan y vino. Bien, vamos a ver Hebreos capítulo 8 del versículo 6 en adelante. Ahora bien,
Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de una alianza mejor, como fundada en promesas mejores, por si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Entonces Jesús cambia el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Ya no Jesús cambia el sacerdocio a manera de Leví y Aarón a manera de Melquisedec. Cambiando el sacerdocio, se cambian también las leyes, dice. Entonces, por eso ustedes y yo, muy importante, tenemos que siempre nosotros aclarar nuestras dudas y fortalecer nuestra fe basado en el Nuevo Testamento, porque nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, ustedes pueden leer de tarea 2 de Corintios capítulo 3, del 1 en adelante nos dice que la ley del Antiguo Testamento era pasajera, que la ley del Nuevo Testamento esa es eterna. Muy bien, y para terminar, ya entendemos nosotros la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Ya entendemos nosotros que Jesús establece el nuevo sacerdocio a manera de Melquisedec. Ahora vamos a ver una advertencia que nos da la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo del 26 en adelante. Muy importante, con esta terminamos. Ponga muchísima atención. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y del fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Aquí va, Hebreos 10:29. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Esto es fuerte, mis amados hermanos y hermanas. Si después que les he dado capítulo, versículo, aún se resisten a creer, especialmente nuestros hermanos protestantes. Se llama protestante porque protesta. Cristo dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No, eso es un símbolo. Entonces, por eso se llama protestante, no con afán de incomodar a nadie. Mire, Hebreos 10:29. Vamos a leer el versículo 26 y luego el 29. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Versículo 29. A ver, vamos a ver el 28. Si alguien viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo pensáis? Castigo. Dios castiga a los rebeldes. Para los que piensan que Dios es amor, Dios no castiga, Dios todo perdona, Dios es amor. Si Dios es amor, entonces ¿por qué habla de castigo? Dios es amor, pero Dios corrige a los que ama, dice Hebreos capítulo 12, del versículo 5 en adelante. Bien, ¿cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza? Los que profanan la Eucaristía, los que van y le venden a los brujos, es profanar la Santa Eucaristía. Y sepa que es un pecado mortal profanar el cuerpo de Cristo. Por eso es importante
recibir la Santa Eucaristía en la boca. Y quien lo recibe en la mano, todos nosotros, todos los miembros de la iglesia tenemos que estar pendientes que se lo coma, que se lo trague, que no se lo lleve. Todos tenemos que ser custodios de la Santa Eucaristía. Porque hay muchos brujos que mandan a comprar y por dinero, puede ser el sacristán, puede ser algún católico light que no tenga conocimiento, algún ignorante que no sepa estas cosas, que haga. Pero sepan que es pecado mortal profanar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que lo santifica y ultraje el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Mis amados hermanos y hermanas, esto es muy hermoso. Es hermoso que ustedes y yo podamos alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Es hermoso que aquí en Jesús haya dejado a sus embajadores, que son los representantes de Cristo, sacerdotes del Dios Altísimo a manera de Melquisedec. Y qué importante es saber que ustedes y yo no debemos de nunca cometer pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo al recibir la Santa Eucaristía sin habernos confesado o sin estar en gracia de Dios, o peor aún, negarnos a creer que ahí está la presencia, que está ahí la presencia de Dios vivo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y qué importante saber para quienes profanan o están tentados a profanar el cuerpo de Cristo vendiéndose a un brujo que es sacerdote de Satanás o llevándose a otro lado y sin tragársela porque tiene que comerse. Qué importante saber lo que... Y le voy a leer por última vez por si no les quedó claro. Hebreos 10:29. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santifica y ultraje al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto más severo castigo recibirá quien profane la Santa Eucaristía? Amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote a manera de Melquisedec, nos bendiga, nos proteja con su mano poderosa y nos libre de caer en la tentación de recibir el cuerpo de Cristo indignamente o de profanar la Santa Eucaristía o de tener dudas acerca de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos libre de todo eso. Mis amados hermanos y hermanas, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes y por mí, para que ustedes y yo vivamos siempre en gracia de Dios y nos alimentemos siempre del cuerpo y la sangre de Cristo, de la Santa Eucaristía. Y que alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, ustedes y yo tengamos vida eterna, como dice en San Juan 6:54. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Les agradezco que hayan estado tomándose este tiempo para nutrirnos, para alimentarnos con la palabra del Señor. Les he mostrado con capítulo y versículo, con mucho cariño y amor, acerca de la presencia la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía y de el sacerdocio a manera de Melquisedec, que es lo que la Iglesia celebra hoy, jueves 23 de mayo, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote a manera de Melquisedec.
Les envío un fuerte abrazo para todos. Como dice en Colosenses 3:15, que la paz de Jesucristo habita en vuestros corazones. Y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.